Señor estaba ayudándonos a subir ya el material que faltaba ya para salir. El Señor lo lanzaron de arriba del camión. Pero ¿quién lo lanzó si no estaba solamente él solito? Alguien que se escondía así entre las plantas. Y las familias que vivían hacia el frente del parque, entonces decían, tengan cuidado porque hay bastantes duendes. Y horas de la noche llamaron, vinieron a avisar a la casa que se estaba ardiendo todita la casa. ¿Estaba incendiando? Sí, toda la casa se estaba incendiando. Al segundo día fuimos a ver y todos veían que la casa no tenía nada, estaba intacta la casa. Y las ventanas que dan así para el callejón, ¿no? Y que da para el baño, comenzaron así a golpearse así, unas a otras así, que se golpeaban las ventanas. ¿Todo eso bla, era en la noche? No, pleno día. Mi mamá dice que de esa huaca a la huaca Los Chinos, siempre, por ejemplo, unos 4 días, 5 días antes de Semana Santa, salía un cerdo, un chancho. ¿Cerdo? Sí, tremendo, con una tremenda argolla y un pedazo de cadena que arrastraba así. En el campo, ¿no?, se pasan muchas cosas. El día de hoy tenemos una edición especial. Quienes me acompañan son dos señoras, Pilar y Carmen, que nos van a contar ciertas historias, ciertas vivencias que ellas de niñas y sobre todo también de su amado padre, en realidad pues son experiencias que se ha vivido, en este caso en la época anterior, ¿no? Estamos hablando en una época patronal, se puede decir, ¿no? Porque en realidad en este caso el distrito siempre ha sido, bueno, desde sus inicios ha sido época de cooperativa, entonces hacienda, ¿no? Sí, entonces, claro, el día de... empresa azucarera. Exacto. Entonces el día de hoy vamos a presentar a estas dos señoras donde nos van a compartir su experiencia. Bueno, en mi caso, te estoy hablando del año 92, tenía, ¿cómo se llama? En la casa del campo, mi papá pidió la Casa Blanca, que le anexó un Morpío. Ah, claro. Sí, está en toda la pista. En la pista, ajá. Ya. Mi papá la pidió para un corral y ahí vivía un hermano. Y siempre la gente decía que no podía quedarse mucho tiempo una familia en esa casa. Y entonces nosotros decíamos, ¿pero por qué? Y cuando fuimos a ocupar pues esa casa, mi papá la pidió, ¿no? Vivió mi hermano ahí un tiempo con su familia, luego él se fue, pero yo quedé después ahí con mi esposo y mi hijo. Era pequeño todavía, estaba en mesecitos, ¿no? Pero siempre los vecinos que viven por ahí, ¿no? No tan cerca. No, porque de la Casa Blanca de los vecinos hay distancia adentro. Sí, porque realmente había la casa que era una pluma supuestamente ahí. Ah, claro. Ahí era una tranquera, ¿no? Claro, ahí era una tranquera. Y las demás casas estaban dispersadas, lejos de la casita de ahí. Sí, tan cerca de la ahí nada más jardín, que le la dicen verja de la pista, en la berma de la pista, y el zanjón que le pasaba agua para los caños. Claro. Sí, y ahí, ¿cómo se llama? Y vecinos decían que habían llegado a ocupar la casa, pero no resistían mucho tiempo, porque dicen que los encontraban siempre en la pista. La familia que ocupaban la casa, nadie podía visitar esa ¿cómo casa. se llama? Los encontraban en las pistas durmiendo. ¿Ah, sí? Así decían muchos. Y muchos así, no solamente Muchas uno. familias lo han habitado esa casa. Sí, pero no. Varias familias han venido, lo han habitado y la dejaban porque no se podía habitar, dicen, esa casa. En esos tiempos creo que, no sé si ha pasado de que el patrón te destinaba a una cierta casa, ¿no? Claro, y a veces te cambiaba, o pedía el cambio o ya te tocaba pues cambiar. Porque claro, por la cantidad de hijos que tenían, les daban entonces un espacio más para que puedan tener la separación de los hijos, ¿no? Claro, la privacidad. Y eso genera de que a veces hay casas que dejan un recuerdo de alguna familia y cuando van a otra casa creo que queda todavía esa energía, ¿no? Sí. Eso es lo que siempre ha sido acá en el distrito, ¿no? Claro. O sea, las familias no han sido perennes. No, lógico, jefe, sí, eso es cierto. ¿no? Pero siempre los vecinos decían que aparecían familias que regresaban mucho, un mes o mes y medio, no pasaban más tiempo. Pasaban 2 meses, entonces, 3 meses. Pero en ese lazo de ese tiempo dicen que se quejaban mucho que estaban adoloridos, que no los dejaban dormir, o si no, amanecían todos afuera en la calle. Afuera en la pista, casi. En la pista.
Sí, todos afuera. amaneciendo. Como que si no quisiera a alguien, un ente, no sé, que habitara en ese Había lugar. una alma, supuestamente Supuestamente. decían que había una alma dentro de la Cuando nosotros llegamos a ocupar esa casa, en la pared estaba escrito, ¿no? Sí. Con pintura roja, ¿no? La muerte vuelve. La muerte vuelve. La muerte La vuelve. muerte vuelve. Así, con Sí. tinta roja lo Y escribían. en la sala, lo que es la sala, había así, que habían quebrado el piso, ¿no? Los 4 ambientes que tenía esa Ajá. casita, que eran 2 dormitorios, sala y cocina nada más. El resto no era puro tierra nomás, ¿no? Ujú. Entonces, en la sala era así piso pulido y un día nosotros ya estábamos habitándola y se habían metido porque decían que ahí dentro de la casa supuestamente había un entierro, decían. Wow. No, había un entierro y que por eso es que nadie podía habitar porque había ahí no sabían si era un cántaro, un baúl, un cajón, que sé, de un entierro que había ahí, dicen, joyas, todo había ahí. Y se metieron y nos rompieron el piso de la casa. ¿Ah, sí? Sí, pero la persona que se metió, después dicen que habló y dijo que había visto más bien salir otra cosa de ahí, más bien. No encontró nada. ¿No especificó qué tipo de cosa? No dijo, no. Solamente dijo que vio salir algo nomás así, pero no dijo qué cosa fue. Nosotros encontramos ya el forado del piso nada más en la casa. Sí. Pero nosotros nunca nos pasó nada. No, porque mira, yo me quedé, mi hermano viajó a Lima y yo me quedé a vivir ahí con mi esposo y mi bebé. Mi bebé estaba de 3 mesecitos más o menos, estaba mi hijito cuando yo me quedaba ahí. Mi esposo trabajaba en ese tiempo en el recojo de caña. Y eran por turno, pues, ¿no? Claro. Y él le tocaba el turno noche y yo me quedaba solamente así con mi bebé nada más solita y ahí no hay que luz, nada, sino lámparas. Claro. Mecheros, ¿no? Los sí. mecheros. Y ya pues con petróleo, con queroseno, en ese entonces, ¿no? El queroseno. En ese entonces el queroseno. Y entonces la vecina me dice, oye, ¿te vas a quedar solita? ¿Tu esposo se va a trabajar? Le digo, sí. No te puedes quedar solita, me decía. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, nadie se puede quedar aquí solos en esta casa. Yo cierro mis puertas y yo me quedo acá. Y ya pues yo le decía a mi hermano, le digo, ¿por qué dicen? Me dice, no, mis hermanas no les hagas caso tú. Sí. Y nunca pues le hice caso, ¿no? Nunca. Yo mi esposo se venía a trabajar y yo lo que hacía era trancar todas las puertas, ¿no? Las ventanas estaban bien selladas. Y de guardia un perro que se crió ahí con nosotros, pues, ¿no? Y nunca me pasó nada. Que sí veía, ¿no? De noche, ahí al frente estaba, ¿cómo se llama? Terrenos de caña, pues, en ese tiempo, pues, estaban... Campo. Sí, y veíamos así la ronda de hurones, daban vueltitas así. Ah, había hurones. Sí, eso sí. Pero me imagino que por el hecho que era la quema de caña, se habrán extinguido. Sí, claro. Ajá. Y como también tenían los animales, nosotros no se criaban los patos, gallinas, porque de ahí vacas, esas cosas no criaban. Solamente patos, gallinas hemos tenido nada más. Sí, y cuando quemamos pues así ese campo de la caña, y en la noche de luna se veía así, bien descampado, pues, ¿no? La luz, y se veía así la ronda así de hurones que daban vueltas y vueltas y vueltas. Me imagino. No sé si se veían los animalitos, se veían. El hurón en la noche de luna tiene esa de danzar. De danzar. Baila el hurón. Baila el hurón. Sí, se hacen en ronda. En 2 patitas se paran, hacen su rondita ellos y bailan ellos así en noche de luna. Y ya pues es igual que las iguanitas, también igual son. Y también. Ya tarde de la noche yo le bajaba un poco ya la llama, pues a la lámpara, ¿no? Para dormir. Pero sí me pasó así una noche de que ahí en el cuarto en el que yo ocupaba, pues en el ropero empotrado que hay allí, entonces escuché como que jalaban alguna cadena, como cuando cae así una cadena, un metal pesado. Así. Y entonces yo de vuelta le volví a levantar la llama, pues a la lámpara. Y me fijaba qué cosa era lo que sonaba, pues, ¿no? Claro. Y mi hermano había dejado, cuando yo antes dejó una linterna, pilas, entonces yo la jalé y comencé a alumbrarla así. No había nada, no se veía nada. Ya me volteé de nuevo, ¿no? Apagué la linterna, me volteé de nuevo a dormir con mi bebé, porque como digo, era chiquitito.
y cuando al rato vuelta de nuevo la cadena y se escuchaba de nuevo así, como que salía del ropero y ya no solamente quedó ahí, sino como que salía de ahí del dormitorio y llegabas a la sala. Y en ese trayecto se escuchaba cadena y como que caían así monedas. Se escuchaba ahí. Se escuchaba. Eso sí se escuchaba. Sí. Sí, por eso yo tenía terror dormir ahí. Yo, ¿cómo se llama? Solamente miraba así. No. Nunca me levanté tampoco a ver qué es lo que se caía o quién era, quién son. Solamente lo escuchaba así cuando caen las monedas, así, monedas. Claro. Y la cadena que se... Una vez también que tuvimos un compromiso acá en mi casa de acá de Micaela. Se vinieron todos acá a la casa. Cumpleaños. A un cumpleaños acá en la casa tuvimos y cerraron todo allá, pues supuestamente, ¿no? Allá todo de casa del monte. Y horas de la noche llamaron, vinieron a avisar a la casa que se estaba ardiendo todita la casa. ¿Estaba incendiando? Sí, toda la casa se estaba incendiando, todita. Todos los vecinos llegaron a decir que la casa se estaba incendiando todo, que estaba en llamas toda la casa. Hasta el guardián que cuidaba acá nomás en el cruce de San Miguel, nomás que está más acá adelante. La pluma de acá adelante nomás. Ahí, dice que ellos alcanzaron a ver que todas las lenguas de fuego salían, dice, de la casa. Sí. ¿Nunca les dijeron el por qué o cómo sucedió eso? No, pero fuimos nosotros a ver cuando al segundo día, porque no fuimos tampoco en ese momento, fuimos al segundo día porque ya estaban mareados en mi casa. Al segundo día fuimos a ver y todos veían que la casa no tenía nada, estaba intacta la casa. Blanquita todo el tiempo, la casa blanca. Toda la casa estaba la blanca, pues, ¿no? Sí. La casa no tenía lo que era ni un rasguño y ni un quemado ni nada, estaba tan intacta la casa. O sea, pero sí le atestiguaron los vecinos. Todos vecinos atestiguaron, estaba incendiada. Pero cuando ustedes se fueron a corroborar al día siguiente, bueno, después de la fiesta, vieron que estaba todo intacto. Todo intacto, no inclusive abrimos y yo dije, quizás algo, no sé, la cocina, algún carbón, porque ahí cocinábamos con leña. Claro. Entonces dije, quizás algún carbón ha quedado prendido en la chispa, se prendió, pero no, nada, todo intacto, todo nada, ni las paredes estaban quemadas, ni ahumadas, ni nada. Claro, porque es blanca, debería claro, pero no, la casa seguía intacta. Ni adentro ni afuera. Ni adentro se había quemado, ni afuera, todo. Mire. Y después... Y después de eso, también a mi papá le dijeron de que había un hombre siempre sentado ahí donde estaba la noria. Afuera. Sí, afuera de la casa, hacia una instancia, había una noria. Un algarrobo también, ahí estaba la noria. Sí. Y ahí veían a uno siempre sentado. Sí, siempre sentado ahí. Y era la única casa que tiene el agua que no es salada. Todas las casas tienen noria por ahí, pero el agua es salobre. Claro. Y en cambio esa noria de ahí no. Por eso es que la gente llegaba, los vecinos llegaban a pedir agua, a cargar su agua de ahí. Pero no, ellos decían pues de que solos no se atrevían porque siempre esa sombra como que mandaba a pedir permiso, que no metieran manos así nomás. Como que cuidaba esa noria. Mi papá hizo esa noria porque esa casa no tenía. Su papá. Mi papá hizo esa noria. Cuando ocupó mi papá la casa. Cuando nosotros ya fuimos a habitar, mi papá antes de llevarnos a habitar a nosotros para allá, mi papá hizo esa noria para tener agua. Pero siempre, no sé por qué, hubo esa sombra que se apoderó ahí de la tapa de ahí de la noria, porque nosotros teníamos la tapa ahí que giraba la noria, no paraba destapada. Tenía la tapa que giraba, la tapábamos, era una tapa de fierro que mi papá le puso, y para sacar agua la girábamos, metíamos el balde y sacábamos agua. Todos sacaban con el mismo balde que tenía la noria ahí. Y en la noche ya todos tapaban la noria de nuevo, hasta el segundo día que llegaba la gente a cargar a las 6 de la mañana. Y como por ahí había el camino, pues, para que vengan las casas que están al fondo. Al fondo, claro. Y veían así siempre una persona así, el bulto ahí sentado ahí al lado en la noche. Siempre veías. Sí. ¿Nunca falleció alguien por ese lugar? Supuestamente dicen que sí falleció una familia completa ahí, que hallaron muertos. Porque dicen que no saben qué fue el antimonio, se puede decir, no el muki, que le decimos, fue el que mataría a esa familia, porque nosotros no, como digo, todos salían de esa casa, a muchos 2 meses aguantaban viviendo en esa casita. Nadie soportaba vivir ahí, porque todos amanecían afuera en la calle, o se les moría un miembro de la familia. Se les moría un miembro. Sí, pero en cambio a nosotros no, gracias a Dios que no pasó con Yo me he quedado y cuando con nosotros ya, mi mamá falleció, se puede decir, mi papá quedó solo, se deprimió, mi papá regresó para allá. Primero falleció su mamita. Sí, mi mamá falleció adelante y mi papá pues se iba siempre por estar allá.
extrañaba, ¿no? Pero nosotros ya no lo dejábamos, pues ya que él estuviera solo, ¿no? Claro. Nos íbamos siempre a verlo, a traerlo nuevamente, no lo dejábamos a mi papá tampoco allá. Y cuando ya nosotros ya hablamos con mi papá, conversamos para dejar ya la casa, entregarla a la casa y regresar ya todos pues ya a estar en la casa, ya nos sentíamos ya nos sentíamos todos mejor, ya habíamos perdido, como decíamos, la reina de la casa. Claro, y estábamos con mi papá y batallando para sacarlo de esa depresión a mi padre, ¿no? Bueno. Entonces le pedimos a mi papá que entregara esa casa y nosotros volvernos a cogernos a la casa nuevamente, al centro, ¿no? Y cuando nosotros dejamos esa casa también fue como un castigo para nosotros. Sí, porque cuando llegamos, así, ya pues que íbamos a recoger todo, que nos iban a ir de la casa, como que se sintió muy pesada la casa. ¿Cómo es que te digo? Sufrimos bastante para poder salir. Cuando se sentía como una cosa triste, como si los cuadros que teníamos ahí, como que se caían de la nada. ¿Ah, sí? Sí, y cuando estábamos así un rato descansando, como que nos jalaba la colcha, la sábana. Pero ustedes estaban todos en grupo ahí, estaban ahí, o vivían solos. Yo, ¿cómo se llama? Yo mayormente que me he quedado a vivir ahí en esa casa. Más que todo con su esposo y su bebé, y mi papá que iba por que mi el papá bebé, que iba así por buscar a mi hijo, bebé, sí. ¿no? Sí. Pero cuando ya decidimos hablábamos ya que íbamos a dejar la casa, entonces como que la casa se puso así, rebelde, celosa, se rebelaba, ya no quería. Sí, como que se rebelaba porque si ya la no, estaban decían, dejando. acá hemos dejado eso, ¿dónde está? ¿Cuántos años hemos vivido en esa casa? Claro. ¿Cuántos años hemos vivido en esa casa? Nosotros esa casa la habitamos en el año 83. En 1983, cuando las primeras lluvias que comenzaron así tan fuertes, en ese año nos fuimos a vivir para allá nosotros. Un poco, como se dicen, de nuestra casa, que se nos desplomó un poco la casa, nos dieron para corral, llevar todo, porque nosotros en la casa teníamos bastante animalito también, ¿no? Y para poder salir con todo eso, nos fuimos hasta allá, hasta el monte, llevando todos los animales. Todo lo que era el corral allá se quedó. Pero mi mamá un cierto día, un fin de semana, se quedó a lavar, a probar, a ver cómo se dicen, pues ahí es donde nos llevan a nosotros también, un fin de semana. Para ver. ¿Pequeñas eran ya? No estaban tan grandes ya. Ya estaban grandes ya. Ya grandes. Ya hemos estado grandes. Ya. Ella ya estaba disipada ya estaba yo con su bebé. Sí, ¿no? ya cuando yo quedé con mi hijo. Ya estábamos grandes, ¿no? Ya estábamos adultas, ¿no? Pero, como le digo, les vuelvo a repetir, la casa se reveló cuando ya nosotros la dejábamos. Sí, fuimos a la empresa a entregar documentos, a dar a saber de que ya nos alejábamos, ¿no? Dejábamos la casa, ¿no? Y para recoger todo, vueltas nuevamente, para volvernos a trasladar, fue donde sufrimos el martirio para desarmar, porque se armó prácticamente un ambiente de puro fierro, con mallas, y todo lo que se tuvo que hacer, sacar puertas, ventanas, dejarla como nos dieron a nosotros. Y los vecinos se fueron a ayudarnos, pues, para ayudar a desarmar las puertas, las ventanas. Y ellos decían que ellos estaban ahí sosteniendo con el desarmador ahí para sacar y sentían que alguien les chancaba los dedos. Sí. Como que les impedía que que no la dejaran. Y inclusive un vecino del lado de la casa de nosotros se fue a ayudarnos a pasar las cosas al camión, porque vivimos en el camión de la empresa, para pasar las cosas. Y el vecino se fue a ayudarnos y él dice, ya ahí arriba lo aventaron. Lo lanzaron del camión. Lo lanzaron de arriba del camión cuando el señor estaba ayudándonos a subir ya el material que faltaba ya para salir. El señor lo lanzaron de arriba del camión. Pero ¿quién lo lanzó si no estaba solamente él solito? Claro. Y todos estábamos abajo, que alcanzábamos para el señor calara nomás. Pero lo lanzaron, mira. O sea, pero eso eso suscitó justamente cuando, o sea, ustedes ya estaban sacando todas las cosas. Ya para salir, ya para terminar. Ya para terminar lo último. Porque nomás era para recoger ya ventana y puerta nada más, ya casi, porque el resto de material ya estaba arriba en el camión, ya cosas que había antes se veían ya pasando. Para retirar las puertas que daba a la berma de la pista y la puerta que daba para la parte posterior. Estaban sacándola las puertas y el vecino, como se dice, con martillo, con picotas, eso para poder ir rompiendo y sacar la puerta, se golpeó, como que algo le lastimó la mano y se la peló, la mano así, se la peló.
Después al vecino también que estaba ayudando a la puerta de atrás, también igualito, también se había lastimado, se había rayado, pero no había... Pero dice que cuando el momento que sacó la ventana del cuarto, también dice que estaba así, sosteniendo así de poco y sintió que alguien le aventó así la ventana. Lanzó la ventana, dice. Sí, que le vio así en la cara, en la cabeza, como que le golpeó. Y cuando nosotros salimos de la casa, en la pared quedó blanquita, ¿no? Y ya después pasamos a los 3 días, creo, ¿no? Sí, a la semana. A la semana fue, ¿no? Semana fue. Ya estaba escrita vuelta, la pared vuelta, con la letra roja. Pero ustedes cuando la habitaron estaba la letra roja. Sí, estaba ahí. Estaba, pero de ahí nosotros la pintamos. Nosotros pintamos la casa. Pintaron de nuevo. Renovamos toda la pintura de la casa, toda la blanqueamos de nuevo. Y cuando salieron, en una semana que regresaron ya todo desalojado, ¿la vieron de nuevo la letra? Sí, ya estaba ahí. Y así como que escurrido, así la letra. Cuando se escurre la pintura, así claro, se chorrea. En pasar y chorrea. Así, chorrea, así Que delante ya no lo habitó nadie. Ya no. No, ya no. Pero después nuevamente, después de años ha sido que la han ocupado, pero la hermana, no, es madre, del que está ahí habitándola, dice que no duermen tranquilos. O sea, en la mañana están, pero vuelta en la noche no deja dormir. No deja dormir, tiene que llegar a su casa de ella, que está al lado. Es al lado. Porque ahora, si al lado de la Casa Blanca, pues ahí hay una casita y ahí venden chicha, eso, pues, ¿no? Claro. Hay una picantería. Ajá. Y su hijo de esa señora, pues, dice que no lo dejan dormir tranquilos y tienen que empezar a dormir ahí. En el día sí permanecen normal, tranquilos, todo. Pero todos tienen que ya, si llega la noche, no deja la casa, dice dormir. En cambio, nosotros sí nos dejaba dormir. Yo sí, sino que entre sueños nosotros escuchábamos el sonar, el arrastre de la cadena, como que caían monedas, así, ¿no? Pero nunca tuvieron ese, o sea, nunca, que le digo, en casa, o en la casa, nunca usted, o sea, se les afloraba el miedo, les embargaba, no les pasaba eso, porque creo que otras familias les ha pasado, por eso salían corriendo. Sí, pero mi papá siempre nos preparaba, mi papá siempre nos decía, vamos a ir a esta casa y no tengan miedo, ustedes van a ver algo, hablen, díganme, pero nosotros no, pues, nosotros solamente escuchábamos el ruido de la cadena, de las monedas. Y así como te digo, que a veces veíamos, pero nosotros decíamos, no, es nuestra sombra, decían nosotros. Sí, pero no sabemos si ha sido nuestra sombra o era de la misma casa que se veía. Pero nosotros teníamos la intuición de que era nosotros. Sí, nosotros. Y yo el tiempo que he dado, porque me fui con mi bebé cuando tenía 2 meses y ya he regresado a mi casa cuando ya tenía 1 año. Ese tiempo, yo viví en la casa ahí justamente con mi esposo. Yo me quedaba solita ahí con mi bebé. Y nunca me dio miedo, ¿no? Nunca. No. Me levantaba temprano porque escuchaba ya el cantar de las aves, personas que pasaban a su trabajo, pues a la empresa, ¿no? Claro. A trabajar, los carros, pero nunca me asustó. Nunca tuve miedo de que a mi hijo también le pasara algo. No, nunca le pasó nada. Claro, creo que también, no sé si habrán escuchado, hay un mito, una leyenda, de que había una señora que estaba loquita y que caminaba por Tumán a ciertas horas. La Llorona. Una de ellas creo que es la Llorona, creo. Pero no, esa era la mamá de pero asustaba a los niños. Claro, la mamá de Rosel Pina. La que le decían la mamá de los perros, ¿cómo le decían? La mataperros, ¿cómo le decían a la señora? Pero es muy antiguo, o sea, claro, esa es antigua, pues es en tiempo de Hacienda, pues, ¿no? Y eso los asustaba también a los niños para que vayan a dormir para que no se queden hasta tarde en la calle, pues porque había... Sí, eso sí es verdad. Sí, también me comentaba mi cuñado, bueno, nunca yo, chica, he oído por esos barrios antiguos de la calle Cecilia, la otra, no sé cómo se llama esas calles. Ya, claro. Calle Mango, Cecilia. Ya, esa de la Cecilia, no sé qué calle es, pero la Mango dicen que es la última, ya no recuerdo. Bueno, ahí mi cuñado, él ha vivido ahí, ¿no? Son las primeras casas de tu barrio. Claro, efectivamente. El barrio antiguo, pues. Las primeras. Sí. Entonces mi cuñado pues dice que, bueno, yo sí recuerdo que en esas calles, en la calle Cecilia, en las demás calles, habían 2 caños, no sé, como tipo, como si fueran una ducha. Pero era un cuadrilátero con base, ¿no? Como para hacer una piscina, y en medio era un pilar. Y ahí iba un cañito para ambos lados.
para que llene todos los vecinos llenaban agua ahí para cargar a su casa, claro. ¿no? Y mi cuñado dice que él vivía en medio de esa calle donde estaban esos pilares de agua. Y ahí había un algarrobo antiguo, dice también en esa calle. Me dice, y yo pues muchacho, enamorado todavía, pues, y en ese tiempo pues yo salía, todo, me dice, todo caballero, todo, me dice, a las 7 de la noche, me dice, a ver a tu hermana. Así porque de ese esposo de mi hermana mayor, ¿no? Claro, me dice, y cuando yo regresaba, pues antes todos se guardaban a las 9, me dice. Claro. Entonces, en ese trayecto que yo venía feliz, contento, con una sonrisa de oreja a oreja, de verme con tu hermana y todo, cuando yo venía en todo esto, yo estoy entrando a esa calle, me dice, ya para llegar a mi casa, oye, yo veía que yo iba caminando, pero yo iba caminando en el aire, dice mi cuñado. ¿En el aire? Él se sentía caminando en el aire, dice. Y dice que no veía cuándo llegar a su casa. O sea, sentía que él no estaba avanzando. Ya no, ahí ya estamos flotando prácticamente en el aire. Dice. ¿Será porque está enamorado? ¿Y qué pasaba? Que dice que en el entrelaxo de esos dos pilares de agua que habían en las calles, dice que había siempre un algarrobo. Y en ese algarrobo dice que había habido una persona que se había ahorcado. Pero eso es verdad, sí, se ahorcó ahí. Sí, dicen que se ahorcó, dicen una persona. Y que esa ánima era la que penaba, dicen ahí. Y él dice que es lo que él veía, dice que siempre como una piñata colgado ahí a esa persona. Un bulto ahí colgado. Sí, colgado en el algarrobo, dice. Pero dice, y él ha sido pues bien nervioso, ¿no? Él tenía miedo. Y dice, yo era hombre, pero por nombre, pero a la hora de lo que yo veía, yo zapaba patita. Yo en lugar de correr para mi casa, yo me iba para la compuerta, para la sequía más bien. Ya, claro. Claro, él no, porque él se iba como con dirección para donde era el auxilio del local de volante que le decían antes. Claro, pero ya él vivía por ahí casi, no se puede decir. Y dice, yo en lugar de correr para acá, no, yo más bien me regresaba. Pero yo quería correr y no veía cuándo llegar también hasta la sequía. Lo cuenta que a mí me jalaba más bien. Le digo, wow, ¿qué tanto? Sí, me dice, yo, cuando yo acordaba, estaba con los pantalones todo mojados, me dice, de miedo. Al extremo. Ay, Dios mío, le digo, ¿qué? Me dice, sí, me dice, le digo, yo con ella nos hemos ido cuando éramos chicas todavía. Bueno, no tan pequeñitas, no, pero cuando íbamos a la discoteca que habían agarrado de mandar el club de volantes que mandaron. Antes le decían el auxilio mutuos. Antes era el auxilio mutuos y nos íbamos calladitos con mi hermana a bailar por allá, pero nunca tuvimos un espanto así como se puede decir, ¿no? Pero, sí, tenían los espantos cuando también éramos pequeñas y donde es la iglesia ahora. La Santana. Sí, claro. Ya, antes ahí fue ahí un parque. Un parquecito. Con gras, ¿no? Ajá, claro. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, quizás no lo hayas pasado, pero porque no. Sí me claro, sí, ahí había el parquecito y ahí también había un algarrobo viejo. Y ese parque todos lo conocíamos por el Parque Los Sapos. El Parque Los Sapos, porque donde está el, ¿cómo se llama? El altar mayor, ahí era parte de donde había un círculo inmenso, ¿no? Así de piso pulido, con una base como si fuera piscina también, ¿no? Pero no era hondo, era así, más o menos así, saltito nomás. Sí, era nomás encimita. Sí. Pero cuando llovía, se llenaba de agua, porque ahí había un pozo de agua, pues. Ahí había un pozo de agua, sino que estaba tapado con tapas, ¿no? Y en tiempo de lluvia se llenaba de agua y se llenaba de sapo. Por eso le pusieron el Parque Los Sapos. Y más acasito de donde estaba el intermedio de las bancas de la iglesia, ahí había un parquecito chiquito que tenía sus banquitas y en medio tenía su algarrobo. Pero ese algarrobo, con el tiempo, el arbolito se la dio y se fue dando como una forma de como si era un viejo que estaba recostado así de costado. Así echado, lo veías todo para con su rama se cayó y dio la posición de una persona acostada de costado que se miraba así, pero mirando siempre hacia el parque. Y ese era en el parquecito, porque ese era el algarrobo que estaba en medio, porque ahí era el parquecito. Y en la parte de atrás que te comentamos que había ese círculo como piscina, era donde es el altar mayor. Sí, pero aparte de eso, había una hilera de cerco, de higuerones. Higuerones, ¿qué es? Y es una planta lechosa. Ajá, lechosa, así grandes. No, son árboles lechosos. Árboles. De hojas así medias ovaladas, pero son lechosos. Sí, son árboles grandes. Y hay mucho también. Y nosotros cuando corríamos a jugar ahí y todo eso,
Y ya a veces pedían los permisos temprano, ¿no? Entre 6:30, 7, que terminábamos todos los quehaceres de la casa, salías todo. Trataban de salir un poco más temprano. Decían, vamos a jugar allá a la huella, al parque de los sapos. Nos íbamos y nos escondíamos así entre los árboles, ¿no? Había harto. Y cuando menos pensaban, lo veíamos así. Alguien que se escondía así entre las plantas. Y las familias que vivían así al frente del parque, entonces decían, tengan cuidado porque hay bastantes duendes. Eran los duendes. Eran los Mira, duendes. y nosotros decíamos, nosotros no tenemos miedo, decían nosotros, vamos a seguir jugando ahí. Es que nosotros veíamos como niños. Claro, pues. claro. Eran, Todo eso. pero eran niños los que se Claro. veían, pues también. Sí. Pues los duendes son niños. Son pequeñitos. Sí, dicen, ¿no? son pequeñitos, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos, pero nosotros nos matábamos de la risa más bien. Sí, ¿no? ¿Qué porque tamaño más o menos? O sea, ¿eran sombras o ustedes veían la silueta o sí lograron ver el tamaño? Bueno, No, sí se veía, sí se veían, como si fueran bebés. Como si fueran bebés. Sí, como si fueran bebés, se veían Sí. ellos, sino que tenían una risa pues muy fuerte ellos, así, de bebitos. Se escuchaba su risa. Sí, se escuchaban sus risotadas de los bebés, sus sonrisas que tenían eran, pero que a veces te dejaban medio raros los oídos, al menos a mí me fastidiaba, ¿no? Yo sí los sentía, a los bebés, esos ánimas, los duendecitos se puede decir. Siendo más al lado de, ¿no? Te contamos, ¿no? De mi vecina, del lado de mi casa, ahí también esa casa se incendió. Y ahí ¿De también, Micaela? sí, de Micaela, se incendió esa casa y murió una bebé. Una bebé Murió calcinada. ahí calcinada en la casa. Entonces, ahí se fue esa familia de que le pasó el accidente, esto del incendio, y quedó la casa, vendieron a la empresa, trajo otro vecino a vivir ahí, la familia Guevara. Entonces, ya la empresa, pues en ese entonces venía a pintar la casa, para dar pintada la casa a los accionistas, ¿no? Entonces ya vino la familia Guevara a vivir ahí. Y su hijo mayor ya vino con esposa. Y ahí en esa casa nació una bebita. Nació una bebita, Sí, de la familia Guevara. de la familia Guevara. Era una bebita ahí. Y ellos tenían la costumbre de armar hamacas. Hamacas Ya, para, claro, para arrullar al bebé, ¿no? Ok. Y ya pues ahí sonaba la hamaca. Mi mamá siempre decía que no era muy recomendable que un bebé durmiera en hamaca de noche, ¿no? Y dice que habían hablado con los vecinos, pues, que no acostara a la bebé en hamaca. Y nosotros así tarde de la noche, escuchábamos el ruido de la armella, de la hamaca que sonaba, pues que se arrullaba, Claro, ¿no? como que se movía, ¿no? Sí, y eso se escuchaba en mi casa. No en la casa de ellos, sino en la casa de nosotros escuchábamos. Se escuchaba en la casa. En la sala. O los vecinos escuchaban y decían, la hamaca suena toda la noche, decían. Sí, se escuchaba el armella de la hamaca sonar. Y la bebé se escuchaba que lloraba. Y una noche, así tarde de la noche, comenzó a llorar la bebé. Y en ese entonces en las calles, ahí donde vivimos, habían jardines y tenían, no eran jardines de florcitas, sino con frutas, pues en ese entonces, claro, pues, ¿no? Frutales, Habían Claro. plátanos, ciruelas fly, guavas, Todo, uvas, fruta, todo. había, pues ahí era una chacra más bien, ¿no? Y en una de esas había pues plátanos grandes y en ese jardín de esa señora, de la vecina que tuvo la bebé, el duende le había robado su bebita. El duende le había robado la bebita. Y estaba afuera, en la calle. Mi papá y mi mamá escucharon a la bebé y salieron a ver y la bebé estaba metida en el jardín, que gritaba la bebé. O sea, como si alguien lo hubiera sacado y lo hubiera puesto fuera. Sí. Y los papás durmiendo bien adentro. Ni enterados, nada sabían de que la bebé estaba afuera. Mi papá salió a ver y se mete al jardín de ellos y era la bebé que estaba botada en el jardín. Ay, Dios mío. Y se fueron ellos, de ahí se fueron de la casa. Claro, y nuevamente siempre se ha escuchado, ¿no? Siempre se ha escuchado. El movimiento de la hamaca. De la hamaca, sí. A pesar que después que ellos se fueron. Sí, después No, de que después de ellos que se se ocuparon la fueron. casa, todo, Después, porque sí. ya los señores murieron, la familia y ya dejaron la casa, ¿no? Sí. Pero ha habido, sí, a veces. O a veces que se como que en la escucharon. madrugada se escuchaba, tarde de la Se noche, escuchaba, como que estaban clavando ahí también. Sí, se escuchaba. Sí, como que clavaban tarde de la noche, ¿verdad? ¿No? Sí. Dice, nosotros diciendo que de noche está clavando un clavo el vecino. Sí. Claro, porque imagínate, Los vecinos plan decían, de "Ay, la madrugada. hamaca", diciendo de nuevo. Después se escuchaba así el sonido. Y de ahí ya nadie así habitó cuando ahí en ese lugar. Sí. Seguían habitando Sí, todavía. siempre ellas, sí, eso ahora ya no, por lo que la han vendido y
hay problemas de litigio pues, judicial, está ahí que ha quedado semi-construida la casa. Le iban a hacer un local, supuestamente. Ahí nomás. Pues ahí ha quedado nada más. Ahí ha quedado. Sí, ahí nomás ha quedado. ¿Es cerca de la casa donde incendiaron en un tiempo cuando hubo huelga? Sí, de Don Tito Ordinola. Claro, ¿es en esa casa? No, ¿O no. Ah, más acá. Sí. Nosotros estamos cerca de Tito nomás y al lado de nosotros está la casa. Era vecina así, pegadita a nosotros. Vecina, de una puerta a la otra nomás. Sí. Claro. Ahí fue. Claro. Sí, Sí, justamente iba a detallar también que, por ejemplo, me habían contado también mi abuela, dice que a veces había una loquita, no sé si era loquita, pero en realidad dice que acostumbraba caminar por el cementerio, salía del cementerio, caminaba por la calle, a veces en la madrugada, pero era una señora que sufría de esquizofrenia. Ajá. A veces imitaba la voz de, como le dicen, la Llorona. De la ¿no? Llorona. Gritaba, lloraba, entonces, y a veces hay unas personas que, por ejemplo, celebraban, ¿no? Había un cumpleaños, ¿no? Y a veces tenías que irte de un lugar a otro porque vivías, no sé, te invitaban a un evento, ¿no? A un compartir, ¿no? Y tenías que ir solo, a veces tenías que ir por lugares donde era oscuro, entonces a veces se te cruzaba eso y en la borrachera se te quitaba todo. Pero yo he escuchado eso, no sé, también he escuchado de que hay personas, bueno, me refiero específicamente a una señora que tenía esquizofrenia, o sea, ya la habían detectado que tenía esquizofrenia, no sé cómo le llamaban, tenía un nombre en particular que le decían, y no, ten cuidado porque me asustó, tal, mi abuelo decía, ¿no? A mí me asustó cuando estaba pasando por acá y... Si no recuerdo, el apelativo que le habían puesto a la señora creo que era de la perra brava. Debe ser. Sí, de la perra brava. Sí, porque ese era el apelativo que le pusieron a la señora, la perra brava. Sí, que ella tenía de que se ponía algodones en la nariz. Esa es. Y se vestía de negro, a veces se envolvía en sábanas blancas y salía, como se dice, a asustar a todo el mundo. Y eso pasó también acá en Los 5 con este señor también que comenzó a sufrir de... señor, no sé, pero sí lo comentaron. ¿Cómo apellidaba ese señor? No me acuerdo. No me acuerdo. Es una persona X, pero decían, no me acuerdo el apellido. Pero sí salía él que también asustaba. También igualito, también, sí. No recuerdo su apellido, pero también salía también así el señor a hacer eso. Sí, eso sí. Y de ahí en el mismo barrio de nosotros, en la misma calle, era de que antes del tiempo en la empresa ponían cilindros de basuras para que todos depositen sus basuras ahí en las noches, ¿no? Pero en la parte de allá atrás, ¿no? Por el establo. Claro, ahí por el establo. Y siempre ahí había pues habido los ficus, ¿no? Entonces la avenida del trabajo. La alameda que había antes. La alameda de ficus, ¿no? Y ahí justo, claro, esos grandazos. Y justo ahí a la espalda de mi casa, o sea, volteando a mi casa, ahí había un ficus. Y ahí dicen que se colgó uno también. Pero las sombras la veían siempre que se metía al tanque la basura. Que se metía al tanque la basura. Imagínate. Entonces, cuando una persona de mi vecino, dicen que fue a votar, dice que vio que salió la sombra de la persona. Y corrió y en el árbol se perdió nomás, dice. Como que se fue y llegó al árbol y ahí desapareció. Ya ves. Y vuelta es la otra que mi papá nos comentaba de que mi papá tenía esa de que nosotros nos mandaban a dormir a las 9 de la noche a la casa, a la cama todos a dormir. Y mi papá y mi mamá se quedaban a hacer la limpieza de la casa, ¿no? General, claro. Todos ellos, los dos solitos, nosotros durmiendo ya. Y mi papá y mi mamá nos comentaban de que a partir de las 10, 11 de la noche pasaba el caballo, el tropel del caballo, lo pasa el caballo que se escuchaba. Sí. Y cuando alguien que salía a verlo, dice mi papá que un vecino, dice por ahí, salió a verlo y cayó espumeando el hombre, la persona que salió a verlo. Al caballo, que convulsionó y espumaba la boca, dice, que lo vio pues, que pasaba el caballo. Y dice que los vecinos al verlo corrieron su familiar a verlo, a pedir auxilio a los vecinos, ¿no? Que lo ayuden, y le preguntaban qué había tenido, y él decía que había visto el caballo pasar, que venía del establo, del fondo del establo,
pasar todo con dirección como para el mercado. Pero solo el caballo, con alguien. No, jinete. Con jinete. Con jinete. Le llaman el condenado en otros claro. lugares en la sierra le llaman el condenado. El condenado, otro le llaman el caballero de la mala noche. Caballo de la mala noche. Sí, entonces pues todo eso fue una de las cosas que mi papá siempre nosotros nos decía, ustedes se quedan acá esta tarde, se los va a llevar el jinete. Y nosotros teníamos miedo, ¿no? Sí, claro. O van a escuchar el caballo, decía mi papá. Paso, ¿no? Pero ¿qué te digo? Esa calle nosotros ha pasado tantas cosas que inclusive hasta cuando hay problemas en la empresa, en esa calle corre toda la gente. Sí, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, cualquier problema que ha habido en esa calle todo. Es que estaba la casa de Tito Rinola, pues cuando la quemaron, pues imagínate. Bueno, yo no estuve ahí en ese tiempo acá, ¿no? Después la saquearon. Ahí vi las noticias que entraron a sacar. Ahí fue las consecuencias, ahí sufrió esta niña. Sí, sufrió bastante. Bueno, yo no estaba, yo no vivo acá, mi hermana era la que vivió esta peripecia, fue terrible todo esto, ¿no? El enfrentamiento, el incendio, el saqueo, todo lo que hicieron, ¿no? Y bueno, pues esa es la calle más sufrida que ha habido siempre. Claro, retomando el tema del jinete, siempre, bueno, hasta películas han hecho, ¿no? Hoy en día, pero creo que esas películas se hicieron en base a esos relatos, que sí. No solamente sucedía en un solo lugar. Por ejemplo, en otros países sucedía similar. Acá, como usted nos menciona, ¿no? Desde mucho antes ya se especulaba en los papás que nos comentaban, ¿no? Y algunas personas que lo han visto. Por ejemplo, hago una acotación. Por ejemplo, yo, el papá de una amiga estaba manejando su carro. Él se dirige siempre a la sierra y él estaba con un copiloto, ¿no? Estaban yendo por la carretera. Estaba yendo, el señor a Huancayo. Y esas zonas es Ande, ¿no? Y está desoladísimo, ¿no? Desoladísimo. Claro. Y él, a las 3:30 de la mañana, él estaba manejando, estaba recontra despierto, porque él duerme siempre en las tardes para tener energía en la madrugada, porque él se dedica en ese caso, transportar de una región a otra, ¿no? Y cuando estaba yendo, él envía un mensaje de un audio a su hija, que es mi amiga. Su hija le envía y directamente le envía así como tartamudeando: no me vas a creer, hija, no me vas a creer. Acabo de ver un caballo encima, una capa con la forma de una persona, pero no tenía cabeza, no tenía nada. Y yo pensé que estaba loco, le dice en el audio, todo nervioso. Pero mi compañero, que ha estado como copiloto, también pensó que él lo había visto él, pero que era su imaginación de él. Y cuando le pregunta, el otro: sí, lo acabo de ver. Y lo alumbraba. Y iba adelante. Y se metió a los matorrales, por Huancayo, se metió a los matorrales y desapareció. Desde ahí quedó helado, y desde ahí, o sea, una cosa es que alguien te lo cuente, otra cosa es que él lo haya vivido. Él es muy, que le digo, no creen ni en la brujería, no creen nada él, pero en el suceso que le pasó, le cambió todos los panoramas de lo paranormal. Dejó de ser no creyente a creyente en eso. Sí se da esos casos. Sí. Te digo porque creo que te había cortado, ¿no? Mi esposo también, él nació trabajando en la empresa, pues como te digo, ¿no? Y aprendió a manejar maquinaria pesada, todo eso, y allá en el sitio de las viudas, por Luya. Ya, claro. Y él estaba en una maquinaria y la otra maquinaria estaba casi al frente, pues, ¿no? Y el señor es evangelista. ¿Sí? Y entonces le dice: bueno, ¿te vas a quedar acá toda la noche o vas a hacer relevo? Le dice: no, me quedo acá porque el relevo no va a venir. Y dice: y dice: vamos a sentarnos allá a comer caña. Y no, dice: no, yo me quedo acá. Le dice: váyanse ustedes. Estaban los señores que eran del recojo de caña también, ¿no? Porque ahí eran la maquinaria, el recojo, todos los aires que llegaban, todo eso, ¿no? Y él se quedó solito. Y el señor se quedó solito así en su máquina. Y dice que como no habían trailers llenos y no vendían otros, entonces se sentaron en la otra maquinaria a comer caña y los recogedores, pues, ¿no? Y dicen que lo miraban al señor, el evangelista, ¿no? Que se quedó en su maquinaria, que estaba acá, así, que se movía para allá, para acá. Y dice: así, y dice que lo estaban picando los zancudos. Y dice que después al rato le veían la luz de la maquinaria, porque, bueno, de noche la maquinaria tienen bastantes luces, pues, ¿no? Claro. Y veían las luces así como que le prendían. Y ¿qué tiene tan loco ese pata que le decía?
Y ya, y el otro amigo le dice, oye, pero ¿de qué es la loca? Y dice, no, y después un rato en que se agachó así, y dice, no, está orando porque es evangelista. y ya, pues. Pero después vieron que se apagó toda ¿cómo se llama? Las luces de su máquina. Y dice, uy, se le acabó ¿cómo se llama? La batería, ¿no? Y no tenía combustible. El combustible. No tenía combustible. Que llamaron al caporal que estaba ahí, que trajeran combustible porque la máquina se había apagado las luces y todo. Y se fueron a verlo, al señor, porque había apagado las luces de su maquinaria. Y dice que cuando le hablaron, le golpearon la luna pues, de su cabina, de su maquinaria. Y dije, ay, por fin vinieron. No han visto ahí que ahí estaba la Llorona ahí sentada y ahí han estado los zorros, han estado las lechuzas, todo ahí. Él había visto todo. Todo había visto él, dice. Y dice, yo salir de ser evangelista a ser católico porque estaba rezando Padre Nuestro, Ave María. Claro, que los de su religión no les permiten. Pues claro. Y dice que ya tanto que él veía que se acercaba la mujer, pues, ¿no? La Llorona, dice, la viuda esa, ¿no? Y dice que ya él tuvo que agacharse y concentrarse a todas las oraciones del catolicismo, pues, ¿no? Pero dice el Señor llorando, sudando, todo, claro. Dice ahí. Y dice que abran la puerta, dice, y ya, pero ¿por qué ha apagado la luz? No, yo no he pagado. Y dice que mi esposo, ¿no? Y los otros que eran del recojo, se acercaron a ver, estaban todas esas cositas que prenden la luz estaban normales. Ahí. Y le enseñan por qué se apagó la luz de la máquina. En el campo, me imagino, todo desolado. Tampoco él no pudo gritar o alguien. Y no, dice que él llamaba, dice, no, que a veces la vez que él se estaba moviendo, dice que él ya se estaba llamando. Es que a veces en esos momentos que a veces uno con desesperación grita, pero cuando es una cosa que no es normal, pues cuando te paraliza, así grites, nadie te escucha. No, y es más, a veces también depende de la situación cómo está, en qué estado está, ¿no? Efectivamente. Porque a veces él dice que está gritando, pero en realidad a veces él no está gritando porque a veces, no sé, se ha pasado por ejemplo un ejemplo, ¿no? En la parálisis del sueño todo el mundo le llama. Cuando claro, efectivamente. Quieres gritar y no puedes. No puedes, ¿no? Porque no puedes chocarte con quien quieres que te hable. Y eso creo que a veces le puede pasar a personas cuando están en un estado así, medio catatónico, un estado quiere gritar, pero no puede. Él dice que él estaba así que se gritaba, trataba de hablar, y si ustedes estaban sentados allá, me miraban y no me han hecho caso, que yo estaba hablando, gritando para que vengan a verme, que las lechuzas, los zorros, las viudas, que se pegaban más acá a la máquina. Y dice, pero nosotros no hemos visto nada. Y dice, sí, han estado ahí. Dice, ahí he estado. El Señor dice así, sudadote, lloroso, todo eso. Sí, y eso creo que le pasó. El Señor dice que ya no quiso ir ya más al campo. Ya no, se cambió de área de trabajo. De turno. Sí, se cambió ya de área de trabajo, ya no quiso ser ese chofer de maquinaria pasada, pasó a talleres y trabajaba de 6 a 2 de la tarde nada más. Ya no quiso ir ya a maquinaria, ya no, ya. Después de que le pasó todo eso, ya no quiso regresar ya. Claro. Y le dice, ¿hay evangelista ahí? Le dice, no, ya no me hagas acuerdo que lo encontraba. Pero sí, como dice mi esposo, en el campo, ¿no? Se pasan muchas cosas. Sí, porque él también dice que en ese sitio de la humedad, también él fue, también así con maquinaria, porque como te digo... ¿La humedad es por la curva del diablo o más antes? No sabría decirte exactamente. Sí, hay un sitio de la humedad, pero mi esposo fue... Creo que es de la granja más al costado, creo que es, creo que por los anexos. Sí, los anexos, son anexos, sí. Y él se fue así con maquinaria también así, ¿no? Y estaba esperando que llegara su otro amigo y que llevaran también combustible, pues, ¿no? Para la otra máquina que había quedado más adentro todavía, ¿no? Entonces dice que ya estaba él ahí comiendo, porque como le mandamos así merienda, pues, ¿no? Se le mandaba en esos tiempos. Entonces estaba así comiendo. Y cuando en eso avisa pasar un niño, pues, ¿no? ¿Un niño? Y ¿qué? ¿Un niño? ¿Y qué? Por aquí no hay casas. ¿Para que venga ese niño? ¿Con quién vino?
Y como en antes pues se recogían ¿cómo se llama? El pasto, todo eso, pues, ¿no? Y de repente una familia por ahí anda y está su hijito por ahí. ¿Y era noche o madrugada? No, era de como las 7:30, 8 de la noche. Ah, de la noche. De la noche. Y a él le tocaba salir a las 9, pues, ¿no? Y dice que agarró, ¡ey, ey! Le dice, y no le hacía caso. Y dice, ¿qué estás sordo? ¡Ey! Y que lo silbaba todo. Y no le hacía caso. Después volvió a regresar de nuevo el niño. Y más allá había así como ¿cómo se llama? Como una noria así grande, pues, ¿no? Una laguna. Y dice que agarró lo vio cuando se fue hacia la orilla, pues, ¿no? Y le dijo, ¡ay! No te ves allá, te ves acá. Y no, el niño no le hacía caso. Él se sentaba, acababa de comer ya un poco y miraba su celular para ver ya más o menos qué hora era ya para que llegara su relevo, pues, ¿no? Ah. Y cuando al rato, el otro compañero viene así asustado y le dice, Morante, oye, ¿no pasa por acá nadie? Le dice, ¿quién? Le dice, un niño por acá. Le dice, sí, por ahí he visto un niño, le dice. Oye, le dice, ese niño ha salido ya de esa noria. Ah, sí. Y le dice, ¿qué? Sí, de esa noria salió el niño. Le dice, yo le he visto, ese niño ha salido de ahí de esa noria. Dice, yo le he visto, le está pasando por acá, le estoy hablando, pero no voltea, no sé ni si será ese blanco, negro, solamente le veo la ropa y la espalda, nada más lo veo así. Wow. Y dice, no, yo le he visto. Y dice, vamos a ver, no, yo ya me voy. Y en eso ya llegaba el carro con el combustible y todo, y ya no quiso regresar a su maquinaria tampoco ese señor. Porque dice que lo vio al niño que se había salido de ahí, de esa noria. Y mi esposo dice que él también lo ha visto, inclusive él le habló y no le hizo caso. Y el otro señor que entró ya de 9 a 5, se puede decir, ¿no? Y dice que no lo vio el niño, pero sí escuchaba risas así de niño. De niños, de ningún niño. Y dice que el trailer que llegaban ahí, y le decía, oye, acá dice, hay familias cerca, se escucha bastante risotada de niños. Le dice, no, las casas están lejos, le dice. Le dice, no, pues se escucha, le dice que se ríen bastante niños acá. No, le dice. Y le dice, voy a echarle agua, le dice, a la batería porque está medio que me falla, está que recalienta, dice. Y se lleva hasta donde está la noria esa, pues, ¿no? Y le dice, ay, no te vayas. Le dice, ¿qué? Le dice, no, porque el compañero que ha salido, le dice de antes, dice que acá ha habido un niño que ha salido de ahí, le dice. ¿Qué? Está loco, le dice, no te vayas. Y el compañero se ha ido, pues, de todas maneras, ¿no? Y ya mi esposo dice que lo dejó ahí ya que se iba con su balde. Él ya se había ido, todo. Pero al día siguiente escuchó el comentario que el señor se había caído así. Que parecía que alguien lo aventó y se golpeó así en el filo de donde estaba esa noche. Y dice que el señor había dicho que a un niño de ahí, de la noria, lo jalaba su brazo para meterlo ahí adentro Sí, y dice que tuvo mucho miedo y ya también no quiso regresar también a esos sitios y a esos campos. Y yo le digo a mi esposo, tienes que tener bastante cuidado cuando vayas. Y me dice, no te preocupes. Hay campos que sí tienen pues sus anécdotas, ¿no? Pues sus mitos, ¿no? Pesaditos, ¿no? Sí, eso sí. Pero había muchas cosas que a veces porque mi papá también comentaba, por ejemplo, sí, de por ahí, de por la humedad, creo que era, ¿no? Esa de la pata con sus patitos. Ah, también. De la pata con sus patitos también. Y todo el que la veía la pata, dicen que corrían por robarle un pato. Ya. Y la persona, por la ambición, la pata avanzaba y se metía, dicen, ahí a la laguna, ya, con sus patitos. Y dice que como ahí había como un matorral ahí en la laguna, la pata como que ahí se perdía y los patitos, pero la persona que corría a agarrar un pato se metía a la laguna y se mandaba ahí, ya no salían. Ah, sí, desaparecían de la laguna, dice. Sí. Y esa era de la pata que tenía la atracción por los patitos, los patitos, agarrarse los patitos, se los llevaba ahí, decía mi papá, ya no salían. O como algunos quedaban fuera de la laguna, pero también así,
desmayados, desvanecidos así. Claro. Así decía mi Claro, papá. sí, yo también escuché algunas, más o menos, unos relatos así, que mayormente lo han compartido, lo han visto, lo han vivido, Sí, los que trabajaban en la en la madrugada, o sea, madrugada, sí, porque así Sí. dicen que decía. esa hora, bueno, de noche a Mm. madrugada, porque dice que esa hora como que se revelaban algunas sombras o algunos Sí, animalitos que uno sí. veía y a veces te perdías. Mm. Y aparte que también esta zona de Tumán, pues, quieras o no, aparte de tener historia, tiene muchísimos, digo, la vivencia que antes han acá han habitado, pues, culturas muy antiguas que también tenían sus Claro. objetos valiosos enterrados, porque sé que hay Ujú. muchas Mi mamá, huacas. por ejemplo, Sí. comentaba lo del Cerro del Combo, Ah, ok, el dos tetas que le llaman. que le llaman ahora los dos tetas. Mi mamá, por ejemplo, decía que su papá trabajaba así en campo. Ya. Mi abuelito trabajaba, dice, en campo, así, y le tocó, dice, trabajar en plena noche. Y la gente, pues, que iba, pues, al riego, pues, ¿no?, que quedaba de la noche, dicen que vieron que el cerro, hubo un lado del cerro que se abrió. Se abrió. Se abrió, dicen, así como una puerta, pero así de iglesia, así en arco, ¿no? Wow. Y se veían las puntas, las dos puntas. Ya. Dice que se veían las dos puntas, que eran las torres de la iglesia. Y que dicen que la persona que lo veía era una iglesia que al altar, al fondo del altar, era una virgen que estaba ahí en el altar, y abajo de la mesa estaba el mantel, pues, que es del altar. Abajo de la mesa dicen que estaba toda lo que daba, como se dicen, de la Virgen, toda la riqueza de la Virgen. Joyas, me imagino, Joyas, oro. plata, inclusive dicen que mi mamá me comentaba de que mi abuelo la veía en sueños a esa Virgen. Ah, se le revelaban en Sí, sueños. porque dice que cuando le tocó ir a esa zona del Combo, trabajaba mi abuelo, dice que se durmió en el campo un rato para cuidar el agua, pues, que estaban en riego, y dice que se acostó un rato y dice que se le presentó la Virgen así en sueño y le dijo que te ayudara a salvarse de ahí, que ella quería salvar, y le daba todo lo que tenía debajo de la mesa del altar, pero que le hiciera misa y que el resto era para él, le decía. Pero mi abuelo dice que era, pues, que él no creía, pero pensaba que era un sueño nada más, pues, ¿no? Y cuando después dice que ha pasado, dice, tiempo nuevamente, lo vuelven a mandar para allá. Y vuelta a lo ver, dice que el cerro se abría, pues, ¿no? La puerta, sí, que se abría la puerta de la iglesia, y la luz que tenía, pues, que se alcanzaba a ver la Virgen. Pero era la única imagen que había ahí nomás, era la Virgen. Y el mantel blanco en el altar, dice, y dice que la Virgen le hablaba. A mi abuelo le hablaba. En sueños. Sí, dice que le hablaba y le decía, pues, que la ayudara a salir, que la rescatara, que había una mala persona que la tenía ahí, que la hacía sufrir, que la rescatara, y que bajo de la mesa del altar estaba todo lo que ella estaba dando para que trataran, como se dicen, de hacer misa, que la anunciaran, y que el resto era para él. Pero como Virgen María o como Virgen, una imagen de Claro, una como virgen una nada imagen de más, Virgen. dice. Y mi abuelo, en vista de esto, le comentó a otro de sus compañeros. Claro. El otro dice que tanto fue su ambición, dice que sí lo vio, que se abrió eso también, ¿no? Y dice que comentó con el otro compañero. Y le dijo a mi abuelo, dice, oye, Pedro, le dice, ¿no te animas entonces tú para ir a sacar eso? Dejamos la Virgen, sacamos nomás lo que hay ahí, lo que le han dicho. Y mira, sí se ve, sí hay, pero hay que sacarlo entre dos, hay que sacarlo. Y mi abuelo dice que le dijo, no, yo no me meto a sacarlo, le dijo. Yo no, porque yo no sé cómo voy a hacer, qué es lo que va a querer la Virgen. ¿Y qué es lo que pueda pasar ahí? Entonces agarró, dice que el amigo se puso en acuerdo con el otro, y dice que se fueron a la ambición de sacar lo que había abajo del altar. No rescatar a la Virgen. Y no rescatan la Virgen, se sacan la plata, dice. No. Pero de lo cual dice que sacan, el primer cajón sacan. En el segundo cajón se quedan casi ya para salir, y el otro señor se regresa por sacar una alforja, como decía mi mamá, una alforja, y ya no se sale.
ya no sale, como que una sombra oscura salió de debajo del altar y como que se perdió ahí atrás de la mesa. Y comenzó como a incendiarse todo eso, dice. Todito se iluminó, dice, como que fuego habría, ¿no? Y el que había logrado salir, dice que cuando él salió, pero salió como loco. Claro, aturdido. Aturdido, ya loco, ya dice, ya en la mañana, ya casi a las 5:30, 6 de la mañana, ya radiando, ya, ¿no? Dice que salió como loco, que hablaba incoherencias, cosas, que lo había visto el enemigo, y que estaba lastimado de las manos, y que buscaba al amigo. Y le dice, pero si han estado todos acá, le dice, de los que han estado en Riego. Pedro, ¿tú lo has visto? Sí, estuvieron acá anoche, pero ellos después se han desaparecido. Yo me fui para mi lado, para mi zona, y ellos se quedaron acá, no sé nada. Y dice que el señor que ya se llegó a quedarse solo afuera, loco, lo llevaron a su casa, lo llevaron hasta hacer ver de brujos limpieza, y cuantas cosas, ¿no? Y dicen que el brujo le había dicho que no, que ya el otro estaba metido dentro del cerro, ya que se lo había comido. Pero en realidad desapareció esa persona. Desapareció, dicen, y el otro se murió. Y a las finales no llegaron a sacar nada. Eso sí es verdad, señor, porque hay una revista, está en la industria, creo que en el 2006. Le digo eso porque mi papá estuvo en esa parte de investigación. Él se fue con unos colegas de la universidad que eran catedráticos de allá y que sabían sobre el tema de que habían zonas intangibles, zonas donde supuestamente enterraban por la cultura que antes había. Entonces, y uno de ellos lo apuntaba en el cerro, creo que le llamaban antes, si no me falla la memoria, se llamaba el Cerro López, ahora le llaman el Cerro Dos Tetas. Entonces, que era frente al Combo, ¿no? Entonces, mi papá se fue y sí, es verdad, inclusive hay zonas por el hecho de que si uno va una de las puntas, sí, tiene como una especie de estructura de adobe. Y le digo eso porque yo con mi papá cuando fui, tenemos 12 años, nos fuimos con bastantes chicos, en la mañanita nos fuimos y veíamos una estructura bien bonita en una de las puntas. Estructura de adobes, bien bonitas. Ahora, cuando mi papá hace esa publicación con un grupo de catedráticos de la universidad, claro, y se van a investigar y lo publican en la industria, no sé si lo tengo esa revista, o lo tenía guardada, pero fue publicada, en la industria está, donde decían que en realidad ahí yacía casi una cierta cantidad, pero abismal, de oro, que está enterrado, pero bien adentro, bien en adentro, esa zona. sí. Entonces, y es más, ha habido huaqueros que han dado, en este caso, fe de que en realidad sí hay oro, y se han ido, han excavado y los han vendido, pero otra historia también un poquito fuera de lo normal es que esas personas que han vendido se han quedado mal y se han secado, en otras palabras, se han quedado bien flaquititos. Sí, ya hasta que fallece. Que le echan la culpa a los elementos químicos que tenían esas joyas antiguas, ¿no? Porque el antimonio el antimonio, el azufre, qué sé yo, claro, sacar cosas que hace años, y no sabemos cuántas bacterias de hace años hay con las bacterias que hay hoy en día. Otro dicen que supuestamente que no los dejaban dormir a los huaqueros, que como que se les venía el espíritu de decir, devuelve esas cosas que tienes en tu casa o las que tú vendiste. Entonces, de que ese cerro, como se dice, ¿no? El Cerro Dos Tetas, tiene muchísimo patrimonio en valor, en oro, sí, eso sí hay, guapo sí hay. Yo también cuando me fui con un grupo de chicos a escalar nada más, un domingo en la mañana, encontramos restos de cerámica, o sea, partida. O sea, es como, por ejemplo, alguien va, guaquea, y pues los que se quebraron los trastes se quedaron ahí en la tierra, y ahí todavía hay restos de ¿No esos ves? trastes. Sí, eso es lo que dicen. Sí, hay restos, eso sí es verdad. Y hay como una estructura de adobe que está en una de las puntas. Es como le digo, disculpe que te interrumpa, la huaquita que está en el Tupa. Ya. Esa es una de las huacas que da puro guacos rojos. Wow, guacos rojos. Guacos rojos, da ahí esa huaca, y da cantidad de chaquiras. Chaquiras sí hay ahí. Bastantes chaquiras, pues, porque me acuerdo que mi mamá sí me dio un frasco así de chaquiras de ahí, que mi mamá tenía suerte para poder encontrar inclusive mi mamá encontraba unas como puntitas, como unos trompitos, que lo usaban, lo ponían las personas de la sierra en unas varitas de madera para hilar sus hilados. Para hilar. Y sí, mi mamá dice que ellos con mucho compraban esos puntitas, esos trompitos, para hacer el hilado, dice. Mi mamá me comentaba mucho. Y esa huaca es la que da esos guacos rojos y da esas bastante bonitas chaquiras, ¿ah?
muy bonitas chaquiras, ¿ah? Sí, Sí, es cierto. sí. Y del Cerro de las Dos Tetas, que ahora, bueno, está, ¿no? Ahí sí decía mi mamá que mi abuelito le comentaba que era una iglesia, es una iglesia bien bonita, con sus dos torres así bonitas. Porque mire, si nosotros adjuntamos esa información valiosa que usted menciona a través de su abuelo, que en realidad el Ministerio de Cultura tiene que venir a investigar, es probablemente que haya sido un templo antiguo. Así Claro, y dice, esa ha ¿no? sucumbido Y ahí. esas torres obviamente servía para como reverencia, Ujú. o no lo sé, depende de la cultura que ha estado, también se podía haber hecho sacrificio, porque sabemos que esas culturas antiguas no creían en Dios. No No creía, pues, Ellos efectivamente. creían en otros dioses, En ¿no? sus Pero dioses de ellos, de pues, ellos, ¿no? claro. Entonces probablemente, capaz, no sea la Virgen, sea capaz uno de los dioses que ellos capaz han estado colocándolos ahí, celosos, qué sé yo, ¿no? Pero de que hay Pero mira, estructuras, sí. tú sacas tu conclusión, bueno, como dices tú, no es una virgen, que no sea una virgen, pero en el momento en que ella pedía que le hicieran misa y que la publiquen, que ella existía. Claro, Mira, eso entonces también. yo digo, si es, entonces pide, porque yo también decía, es una persona que sea el enemigo, pero en una imagen, pues no, esa es mi idea. Pero digo, pero si está pidiendo que le hagan una misa y que la publiquen, que ella existe ahí, Un amigo me contó, no. un amigo me contó que a su tío estaba recontra mal. Y se sobreentiende que como estamos acá en la zona de Perú, en la zona norte, existen los brujos, ¿no? Y uno de los brujos buenos son en Salas. Yo he escuchado eso por mi familia también. Tierra de Que brujos. en Salas, sí, los de Salas son tierra de brujos buenos, como Efectivamente. dicen, ¿no? Dedicados, o sea, hasta va de generación A en generación, curanderismo, ¿no? que El van, pues. curanderismo, ¿no? Acá, Sí. para ser muy cercano, Salas, ¿no? Salas. Entonces dice que el tío de mi amigo estaba recontra mal y se fueron a ver un brujo, ¿no? Le hablo, hace como 40 años. Eso es lo que me contó él. Dice cuando se van a verlo, en realidad le dicen, pues, ¿no? Que él estaba, pues, como que le habían dado por la boca. Así le dijo, ¿no? Le habían dado por la boca. O sea, alguien que le ha hecho su maleficio lo ha tomado y, pues, obviamente eso no le iba a curar ni un médico, ni nada, ni un gastroenterólogo, nada. Entonces se van a un brujo y dice que a su tío, lo que le cuenta a su tío a él, dice que lo llevan al Cerro Dos Tetas. O sea, el brujo hizo su trabajo, pero allá, lo hizo allá. Prendió un fogón, puso brasa, pero eso sí fue en la madrugada. No me dijo qué hora. Me imagino que será intermedio de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Pero me dijo que ahí se hizo supuestamente la limpia. O sea, no lo hicieron como algunos brujos lo hacen en su casa misma o en algún lugar especial, pero no, lo hizo sí, en ese cerro, específicamente en medio de las dos puntas. Claro, las dos puntas, está la puerta, que Ajá, es en la supuestamente. bajada. Claro. Ahí dice que le hizo todo eso. Le citó muchas cosas, unas velas negras, rojas, no recuerdo qué eran esas velas, y una gallina, ahorita que me acuerdo, y una gallina. No sé para qué quería la gallina, pero dice que la tuvo ahí, hizo su ritual que tenía que hacer, y su tío, como desconocía de lo que hacen los brujos, pero lo hizo en la madrugada. Y justamente tomaron como lugar el Cerro Dos Tetas. No lo sé, algo tendrá que ver, no sé, lo paranormal en ese sitio, o es muy pesado ese sitio, que para los brujos les favorece muchísimo su trabajo. Claro, no lo sé. Entonces, ¿hay algo que tiene que ver mucho con lo paranormal ahí? Yo diría que sí, ¿no? Por muchos aspectos que ha pasado. Claro. Y también que adentro se esconde bastantes cosas de valor, pero que ya la gente ya ha dejado de guaquear, o sea, ya ha dejado de hacer que como también, como dicen, puede que es una cosa de que cuando entra gente que entra por saquearlo, por con sacarle, maldad, claro, no, por ambición. Entonces como que dicen que sienten que comienza el cerro, como se dicen, a vibrar. A vibrar y comienzan los vientos. Entonces la gente siente eso, se aleja, mejor dicen. Se aturde, No, claro. sí, así dicen, pero más no sé. Yo siempre cuando yo paso me acuerdo lo que mi madre me comentó, me decía, y yo pues veo las puntas, ¿no? Del cerro, Claro. ¿no? Y yo pues siempre me hago esa idea de que ¿cuándo será que se vea realmente eso, no? O ya, Claro. pues, ya Y cuántos ese, cuando años. uno pasa a Chiclayo siempre tienes de mirarlo el cerro. Sí, ¿no? Sí. Sí, Eso es algo mismo. que siempre que uno va a Chiclayo, lo miras hacia el cerro. Es que en realidad no pasa desapercibido, porque cerros así que tengan dos puntas acá en el norte no hay. No hay, Hay cerros pues, solamente lejanos, es pero ese. con esa figura Sí. no lo hay. No, Y eso es no. llamativo, recontra llamativo. Sí, por eso mi mamá me contaba que mi abuelo le había dicho que es una iglesia con sus dos torres ahí, dice. Y entre en medio de las dos torres es que se abre la puerta, dice.
Y al fondo, dice, del altar, ahí está la Virgen, ahí está el altar mayor, y ahí debajo del altar mayor, que la Virgen dice que ahí está todo lo que ella da. Pero Claro. que le hagan misa, que la publiquen, dando a saber de que ella existe ahí. Y que la sacaran de ahí. ¿Ya ves? Y no, pues mire, la gente se ha ido, pues, dicen que no solamente una persona, dos personas, varias han intentado por ver, porque han sabido por otras personas sacar eso, pero se mueren, pues mira, Claro. salen locos, Les ¿no? pasa algo. Claro, ¿no? Y es quizás por el antimonio, como se dicen, de todas las riquezas que hay ahí, bueno, qué sé, ¿no? Claro, el olor. El antimonio del cerro, qué sé. Señorito, usted también tenía una historia en la casa de Camucho. Ah, sí. Bueno, ese es el Motupe, ¿no? Mi sobrina vive en una casa de unas personas mayorcitas, ¿no? Que han sido solteras. Pero ellas ya han fallecido ya mayores, ya mayorcitas, ¿no? Y primero murió una, después la otra. Pero en esa casa, pues, pasan muchas cosas también. En Motupe. En Motupe. Y ya pues una vez nos hemos quedado así con su hija de mi sobrina y mi hija, pues, ¿no? Pero eso se dio en plena mañana que estábamos así, tomando así desayuno. Y mi hija estaba haciendo unos trabajos así en la mesa. Y en medio de la mesa había un bidón de agua. Ya, un bidón de agua. Y entonces yo conversando así con mi hija, ¿no? Y lo vimos así el cuchillo, que se levanta así. ¿Solo el cuchillo? El flotando? cuchillo flotando. Se levanta el cuchillo así, pasa por encima del bidón de agua y ¡brum! Cae así. Donde estaba sentada yo, cae así, a un costado. ¿Sí? Usted lo vio Y yo todo. lo miré y así lo seguí con la vista y me quedé pero así, sorprendida. Claro. Y yo le digo, ¿qué? Y yo le llamé pues a mi sobrina y le digo, ¿viste? Me dice, sí, tía, sí lo vi. Y ya, y la verdad yo me quedé así un poco asustada, ¿no? Pero después, para Año Nuevo, para amanecer ya el primero, nos quedamos también igual, así las tres así solas y comenzaron a gritar los animales, ¿no? Y yo me voy, pues dije, porque algo tiene que estar asustando a los animales, ¿no? Para que griten así. Y me voy al corral y me fijo, pues, y lo veía a los animales que se asustaban así de la nada. Y lo veía que levantaban la cabeza y caían patas arriba los animales. Se caían. ¿Se moría? Y ya pues yo le dije a mi sobrina, le digo, oye, ¿qué tienen los animales? Están que se caen todos y están que se mueren. Inclusive eran algunos patos también, ¿no? Y entonces yo le digo a mi hija, le digo, ay, están muriendo los patos. Le dije, llama a tu mamá y dile que algo está pasando en el corral, tal, que se mueren los animales. Y ya pues, ella sale y ya con mi hija nos hemos quedado mirando así y el pato se cayó ahí. Y cuando ya mi sobrina le dice, no, mi mamá dice que ya viene, que no le tomamos tanto asunto, que ya viene. Y entonces ya nos hemos mirado. Y tú sabes que la descomposición de un animal cuando muere pasa pues unas cuantas horas, Claro. se puede decir, para que se descomponga y haya gusanos. Claro, demora muchísimo. Claro. Un proceso de demanda. Ya, y allí los animales se murieron y el pato que estaba al lado de nosotros comenzaron así a salirse los gusanos así. Unos gusanos blancos. En ese momento. Gusanos blancos del pato dentro. Wow. Y ¿qué? Y nosotros en desesperación, mi sobrino trajo alcohol, ahí estaba ¿cómo se llama? El tanque del gas, porque la cocina estaba ahí casi al lado de la puerta que pasábamos al corral. Ahí había una cocina y ahí estaba el tanque pues, del gas. Y acá echábamos alcohol para matar los gusanos, pues, ¿no? Y prendimos fuego así, ¿no? Y decían, no, porque vamos a volar toditos ahorita. Claro, con el gas es inflamable. Claro, y el tanque. Y el gas al costado, claro. Y le echaron a los gusanos para quemarlos y no se quemaban los gusanos. No se quemaban los gusanos. Y ya le digo a mi sobrino, no, vamos, apaga todo. Le digo, no, vamos. Y en eso que salíamos y las ventanas que dan así para el callejón, ¿no? Y que da para el baño, comenzaron así a golpearse así, unas a otras así, que se golpeaban las ventanas. Todo eso sí era en la noche.
No, pleno día. Pleno día. Pleno día, eran como las 11, ya para las 12. Wow. Y se golpeaban siempre, las ventanas así, la puerta, ¡pum! Le cerraban la puerta. Y yo le digo, ¿qué? Pero Y cuando salíamos para... ¿Era siempre todos los días o solamente cuando ustedes llegaron? No, antes, claro, escuchábamos así como que alguien pasaba o que alguien caminaba así cuando caminas descalzo, pero sí, las pisadas así. Los pasos se Ajá, sienten. sí. Pero ese día pasaban tantas cosas que te digo, la puerta, las ventanas, todo, y se escuchaba una risotada, pero que parece que hubiera cuántos ahí en esa casa y eran nosotros 3 que estábamos ahí nada más. Wow. Y entonces ya después escuchamos que gritaron, tía, ay, alguien viene, ¿quién viene? Anda, abre la puerta. Y en eso que salimos a ver quién mis sobrinos había llegado para decir que pasara, pues, para que vean, no había nadie. No había nadie. No había nadie. Mira. Wow. Y ya pasó eso. Y un día mi hijo se va a verme, pues, ¿no? Yo le comento lo que había pasado, ¿no? Y mi hijo me dice, mami, me dice, no, de repente algo, me dice, por aquí son casas viejas, que tantas cosas que pasan. Y él agarra su celular para ver algo, pues, ¿no? Y después dice, mami, antes que me fastidia acá un barro. Le digo, uy, está feo. Y él lo hace así, en el espejo del celular, ya lo hace así, y refleja, ¿no? Y el celular refleja la pared que está atrás. Y en el celular se ve en la pared como un paisaje, así de la sierra, así, casas así con tejas, cerros, y gente así como fuera un pueblo así. Mira. En el celular, en el sí, vidrio. Ajá, así, él en el video, así en el espejo, porque él en el celular pues tiene esa aplicación en el espejo, ¿no? Y él dice, ¿qué? Mami, mira, me dice. Le digo, ¿qué, hijo? Me dice, mira. Y me enseña así el celular y se veía, pues, ¿no? En la pared que está así atrás, y reflejaba acá en su celular así, como si fuera así, un pueblo así, con iglesias, con casas, y la gente así se veía. Y yo volteo, pues, lo miro así la pared, y no. No había nada. No había nada, era pared nomás. Mi hijo también lo apaga su celular y lo mira, y me dice, no, pero se ve. Y lo vuelve a prender así el celular y igualito se volvía a ver. Se veía así, mira. Pero si tú volteabas así a mirarla a la pared, no había nada. No había nada. Claro. Mira, pero a través del vídeo, pues, no, en el espejo se veía. Dios mío. Sí, Wow. nos pasaron así muchas cositas ahí en esa casa también. Esa casa se siente pesada. Sí, sí, cuando muy tiene más pesada. años de antigüedad, creo que hay más cositas fuertes. No ¿sabes? sé, yo cuando voy así a visitar a mi Al- sobrina, ella me invita a su casa y me dice, tía, pero ven a visitarme, que tú no vienes a visitarme. Pero yo desde que doy un paso hacia adentro, yo siento que mi piel se eriza. Sí, se siente la vibra. Sí, yo siento que mi piel se eriza. Wow. Y no aguanto mucho tiempo. ¿Ah? Y como que también mi sobrina me dice, tía, ya me dice, anda, me dice, mi mamá te necesita, me dice. A veces dormir en esas casas como que a veces uno duerme al salto, como se Sí, dice. ¿No? Porque yo ¿Sí no, o no? No, yo no. Ya se durmió. No, pero él sí se ha dormido ahí. ¿Si has dormido tú ahí en la casa? No, no Sí. se duerme ahí. Francamente es horrible. Y tal una noche que estábamos así con mi hija, durmiendo así, cuando veíamos así la sombra así que pasaba. Digo, No, ¿qué? esa casa sí. ¿Y qué eran murciélagos? Los murciélagos. Yo, sí. Murciélagos, ay, y comenzamos a ser asustados con el escobillón y todo, y veíamos que y decía, ¿por qué tantos murciélagos? Y la llamé a mi sobrina, le digo, mira, hay un murciélago. Me dice, no, tía, no te preocupes, ahorita se van. Y comenzó ella a silbarlos, ¿no? Para que se que vayan. con el ruido del silbido o del silbato, tú los tumbas, los murciélagos, pues caen, claro. pues sí, caen esos animalitos. Y yo le digo, ay, no apague la luz porque, ay, salen los animales. Ni bien apaga la luz, salen esos animales. En lo pequeño, cuando jugábamos a escondidas, en el correteo que estábamos entre vecinitos, llegó el momento en que nos metimos a un pozo, ¿no? A escondernos. Todos ahí estábamos metidos ahí entre 4 o 6 niños que bien nos lograba entrar al pozo. A escondidas escuchábamos una voz que nos decía, ahí están, calladito nomás decían. Y nosotros despavoridos salíamos porque todos nos preguntábamos quién había hablado, ¿no?
y salían disparados en nosotros con ese temor, ese espanto, se puede decir, ¿no? Y corrían dispersados, pero cuánto y tanto volteábamos a mirar así, ¿no? Un poco y veíamos como que una sombra salía del pozo. Sí. Salía una sombra del pozo que nosotros no le veíamos, que solamente era una sombra oscura, nomás, lo que llegamos a ver, ¿no? ¿Lo vieron, disculpen, lo vieron los dos? Sí, y los vecinos, los que jugábamos ahí. Todos lo vieron. Y ¿cómo se llama? Decían, hay algo que nos asusta, hay algo que nos asustan. Y llamaron al resto de los amigos, ¿no? De que jugábamos. Y nosotros, en vez de regresar a la casa, no, se nos hizo una cosa pesada que no sabíamos cómo volvíamos llegar. A otro lado. Estábamos tan cerca a la esquina para voltear, ¿no? Y nosotros corríamos y no había cuándo llegar. No habíamos cuándo llegar a voltear la esquina. Y estábamos a un paso nomás. ¿Qué edad tenían en ese tiempo? Bueno, yo tendría más o menos unos 8 años, 10 años. 10 años más o menos estaba yo. Claro, eran sí, estaba ella tenía 8. Pero era un pozo. Era por lo que. No, era un pozo que estaban haciendo instalación de una cañería. Okay, estaban haciendo zanjas. Sí, no, era un pozo, nomás porque iban a hacer un pozo para hacer un balde para meter ahí. Pero lo habían hecho demasiado grande y como eran los pequeños, nos habían metido algo de 4 o 6 niños, nos habían metido, ¿no? Y todos nos escondíamos para que no nos hallaran. Cuando uno se escuchó la voz, ¿no? Sí. Media terrorífica, así la voz, pues, ¿no? Sí, porque hasta nosotros, ¿no? En ese tiempo le decíamos, agáchate. Y nosotros sentimos que alguien nos agarró, nos dieron así la cabeza. A todos los que estaban sí, todos, sí. Porque y decía, ¿por qué me hunde? Y yo decía, no, para que no nos vean, pero ¿quién nos está hundiendo? Decían a nosotros. Sí. Y cuando después hay alguien y nos está queriendo agarrar y nos salimos. Nos salimos así en ese momento, pues, ¿no? Y volteamos y vimos así, esas sombras oscuras y salir del pozo. ¿No? Y decíamos, ¿quién es? Y ¿cómo se llama? Cuando queríamos regresar a casa, como que no se podía y decidimos seguir así para dar la vuelta. Dar la vuelta tremenda para venir a la avenida Micaela. Claro. Porque nos íbamos a ir por donde es el establo, ¿no? Ya por atrás. Claro. Por atrás, sí, íbamos corriendo, pero estábamos ahí, era la última casa de la esquina. ¿Aproximadamente en qué horario era eso? Ya, las 9 más o menos, 9, sí, ya porque ya faltaba poco para que nos llamaran ya, sí. Para guardar. Creo que en el tiempo de antes, hasta cierta hora les dejaban a ustedes. Claro, sí, porque nada más era muy tarde, era hasta las 9:30. Muy tarde. De ahí ya no. Y cosa que cuando nosotros nos llamaban, ya mi papá, mi mamá nos llamábamos, era mi papá. Y decían, ya no jugábamos, ya. Y era una cosa que ya el resto ya no seguía jugando porque ya nosotros nos guardaban claro, y ya se hacía todo sí, todo ese juego, todo se iba, porque ya no guardaban a nosotros, ya nos encerraban, ya todos se guardaban también ya. Nadie se quedaba. Claro, y parte de, por ejemplo, de su vivencia, cuando han sido niños, cuando han sido niñas, no sé si ha pasado, por ejemplo, a mí mi abuelita siempre me contaba algunas historias que pasaban, ¿no? Antes en Tumán, si bien es cierto el distrito, no sé si me dejarán mentir, antes era muy seguro el distrito, entonces inclusive había plumas que cerraban las entradas, sí han existido, pues, porque hasta la actual hay plumas, no sé. Claro, y es más, a veces, si nos remontamos un poquito más, habían apagones, ¿no? Claro, el patrón creo que los determinaba. Es que era hora determinada, nada más era una hora, en tiempo de Hacienda, era nomás hasta las 9. Que todo, ya los vigilantes, que le llamaban antes vigilantes, entonces salían en sus caballos, como decía mi papá, con sus silbatos. Todo, Tumán era antiguo, pues era pequeño nomás, claro. ¿No? Y entonces mi papá decía que a las 9 de la noche ya salían los vigilantes en sus caballos, con sus silbatos, a pitear, todo claro. Con sus silbatos piteaban, que ya nadie salía, ya todos a guardarse, a encerrarse. Claro. Al que lo encontraban fuera, lo llevaban a meter al calabozo, se puede decir, ¿no? Ahí nos metían como un castigo porque había un horario. Claro, había y eso les ayudaba muchísimo para que ellos puedan rendir en la madrugada, porque ellos se levantaban muy temprano para salir a trabajar, pues, ¿no? Al campo, todos, ¿no? Y hablando del campo, porque si bien es cierto, nosotros, bueno, mientras nosotros estemos aquí en el distrito de Tumán, siempre, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, que en realidad han vivido acá en la época patronal, se puede decir, hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas
creo que ellos son los que han vivido, porque han sido trabajadores exclusivamente en el campo, como usted lo menciona. ¿Hay algunas anécdotas o algunas experiencias, se puede decir, fuera de lo real, que les haya impactado o que les haya comentado sus padres, en este caso, que les haya pasado a ellos personalmente o algún amigo trabajador, ¿no? Sabiendo que en realidad ellos ya, en otras palabras se puede decir, convivían ya con el campo, ¿no? Porque algunos se dedicaban en este caso al corte caña, otros para recoger la caña, otros para el de regar, ¿no? Hay unos canaletas que sirven para el En el caso de mi mamá, por riego. ejemplo, mi mamá y mi papá me contaba de que en la huaca que hay en el colegio El Tupamaru, hay una loma, ¿no? Sí, sí. Ya, esa es una huaca, ¿no? Entonces mi mamá dice que de esa huaca a la huaca Los Chinos, siempre, por ejemplo, unos 4 días, 5 días antes de Semana Santa, salía un cerdo, un chancho. ¿Cerdo? Sí, tremendo, con una tremenda argolla y un pedazo de cadena que arrastraba así. Y la cadena brillaba a lo máximo, como era oro, brillaba. Y la persona que lo seguía, por coger el chancho, agarrarlo al chancho, el chancho siempre bien salía de la huaca al chino con destino a la huaca que está en el Tupa. La persona que lo seguía, el chancho ahí se perdía en eso. Y la persona que lo seguía al chancho, bien lo hallaba, o como bien tampoco ya no lo hallaba. Ya desaparecía. Pero en esos tiempos, bueno, era solamente campo, porque ahorita el no, y ahora ya está el colegio, ya, claro. Pero no se ha perdido tampoco la huaca, porque ahí sigue. Ahí está, es un patrimonio cultural, que siempre hasta el actual, igual que la de los huacas chinos, ¿no? Ahora que la han renovado más, claro, y aparte que ahí no ha sido colegio, el colegio Tupamaru creo que ha sido en la municipalidad. Donde era ante la municipalidad, y fue, pues, ¿no? Pero bueno, ahí eso ha sido también, ahí hasta el actual es un patrimonio cultural. Pero mayormente en esa zona siempre era descampado, no había mucha población. No había, no había mucho, era poquitas nomás, eran poquitas casitas nomás que en esos eran de los trabajadores. Pero que digamos, ahí donde es el colegio, ahí habían, pues sí, chozas así que eran de sus corrales, por decir así. Corralitos. Eran corrales ahí. Y el garrobal eran toditos faicales, nada más era. Claro. Porque nosotros éramos pequeños y llevábamos un chivito siempre a pasear por ahí. Sí. Como había pasto. Sí. Claro, era un campo, ¿no? Y siempre mi papá decía, no se vayan muy lejos, ahí por ahí nomás. Y temprano nos hacía que regresaran de nuevo con el chivito. Sí. Pero no solamente lo contaban mi papá, sino también yo, otras personas escuchábamos de que también, ¿cómo se llama? Se veían personas así que salían alrededor y vuelta como cuando decían, no, hay más personas ahí, y volteaban a mirar que ya no había nada alrededor. Como sombras, se puede decir, ¿no? Sí, que veían ellos, sí. Wow, increíbles historias que, bueno, un poquito como que nos ha escarapelado porque son de distintas maneras, ¿no? Como se han podido frecuentar tanto en el campo, en algunos lugares, a veces en la ciudad misma, ¿no? Y todo se remonta pues hace más de, bueno, en el siglo anterior, hace como 20, 30 años, ¿no? Atrás, entonces ha sido impresionante, ¿no? Bueno, en este caso, hemos compartido estas historias, que en realidad hay algunos que también se van a identificar también, ¿no? Porque también en algunos otros lugares a veces también se repite ese proceso de diferente manera, ¿no? Porque igual estamos dentro del Perú, como se dice, ¿no? Y mientras estamos dentro del Perú, hay muchas culturas, nuestros antepasados también han pasado estas situaciones similares, ¿no? Y eso a veces se transmite en generación, ¿no? Sobre todo cuando en realidad se vive en lugares donde las casas o los lugares ya han sido habitadas o donde ha pasado muchísimo tiempo algunas familias, ¿no? Que van pasando, entonces algunas cargas negativas, qué sé yo, o algunos sucesos como puede ser un fallecimiento de una persona o a veces un ahorcamiento, entonces eso también involucra de que sucedan esos sucesos paranormales. Así que les agradezco bastante, doña Pilar, doña Carmen, por compartirnos en esta hora esas experiencias que en realidad pues nos has escarapelado, ¿no? En este caso, que no lo esperaba, y él no sabía esos sucesos, el desenlace, ¿no? Que han sido espectaculares,
y que me nutre a mí también para poder conocer, en realidad indagar también esos sucesos, ¿no? Que también se repiten en otros lados. Así que les agradezco muchísimo, doña Pilar, doña Carmen, les agradezco muchísimo por haber compartido esta pequeña experiencia y nada, agradecerles muchísimo y no sé si tiene algo. Gracias a usted, gracias a Eri por la invitación y al menos esperemos de que les haya servido, aunque sea un poquito, esto de lo que nosotros también no lo hemos vivido en carne propia ciertas cosas, pero sí lo que llevamos, que nos han ido contando nuestros padres por parte de nuestros abuelos, pero ahí está y gracias a ustedes por la invitación. Ha sido una bonita noche y espero que les haya encantado. Pues también, ¿no? Nos va a encantar. Yo le dije a Eri, yo iba a contar la historia del zorro. El zorro. Sí, así que nada, muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.